Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar del tema de cefaleas y neuralgias. Para comenzar, pues obviamente vamos a hablar sobre las generalidades de las cefaleas y cuáles son sus clasificaciones, cefaleas primarias, cefaleas secundarias y por supuesto vamos a hablar también de neuralgias. ¿Qué es la cefalea? La cefalea o dolor de cabeza es el síntoma más frecuente de la consulta médica. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Por lo cual hay que saberse cuáles son las características para hacer un buen interrogatorio. El tipo del dolor, cómo es, si es pulsante, si es opresivo, si es punzante, el tiempo de evolución, si es agudo o es crónico principalmente, cuáles son las circunstancias de inicio, si la cefalea inicia en el reposo, inicia con actividad física o inicia pues después de un trauma craneoencefálico, en este caso sería una cefalea secundaria. ¿Cómo es la localización? Si es de toda la cabeza o si es de origen cervical o si es solamente de un lado de la cara, porque estas cosas nos van a ayudar a identificar pues, si es una cefalea tipo migraña o una cefalea de tipo tensional. ¿Cuáles son los signos acompañantes de la cefalea? Si hay náuseas, si hay vómitos, que nos pueden estar indicando un signo de aumento de la presión intracraneal. Fotofobia, por ejemplo, en las hemorragias suprarrenales, trastornos visuales, por ejemplo, en las lesiones tumorales, etcétera. Y vamos a ver también si la cefalea se agrava por algún tipo de acción, ya sea una actividad física, por la tos, porque la tos produce maniobras de Valsalva, es lo mismo que Valsalva acá, aumenta la presión intratorácica y abdominal y por supuesto pues disminuye el reflujo, el retorno venoso a nivel de la bóveda craneal. Y los cambios posicionales también pueden influir en la cefalea. ¿Cuál es la frecuencia de la cefalea? Si es diaria, si es semanal, si es de tipo mensual. O sea, hay que ver si le da todos los días, si le da una o dos veces por semana, o si le da una o dos veces por mes. Esa frecuencia es importante para definir qué tipo de cefalea nos estamos enfrentando. Muy probablemente podría ser una migraña. Duración e intensidad. Y también, por supuesto, si tiene antecedentes de cefalea previos, ya que esto nos va a indicar pues si hay una historia de migraña adicional previamente este, confirmada por el paciente. Hay que ver cuáles son los antecedentes del paciente, si hay antecedentes personales, familiares, cambios en el tipo de dolor en el tiempo, también es muy importante. Y si responden a unos analgésicos, esto nos ayuda a identificar también si, por ejemplo, en las migrañas, si responde al tratamiento de las migrañas, es porque se trata de una migraña. Si no responde al tratamiento de las migrañas, pues entonces hay que considerar otro tipo de cefalea. Entonces, ¿cuáles son los signos de alarmas para una cefalea? Por supuesto, el peor dolor de cabeza de la vida que el paciente ha tenido. Esto el paciente no te lo va a decir, esto hay que preguntárselo. Esto puede ser muy subjetivo de una cefalea secundaria a una hemorragia supranuclear. Hay que ver si el dolor de inicio es explosivo, hiperagudo o de instalación en minutos. Porque también podría explicar, pues, por ejemplo, la ruptura de un aneurisma. Si el dolor empeora en el tiempo, puede ser secundario a un tumor cerebral, por datos de aumento de la presión intracraneal que van paulatinamente en el tiempo. Dolor con manifestaciones neurológicas, ya sea con focalizaciones o ya sea con auras. Dolor con fiebre de origen incierto. Esto puede indicar una infección a nivel del sistema nervioso central, ya sea un absceso o una meningitis. Aún con la toma de antibióticos, por supuesto. Dolor que inicia después de los 50 años podrá indicar un glioma cerebral o una metástasis. Dolor en un paciente con SIDA o antecedentes de cáncer. Obviamente, pues esto es un paciente que va a tener una lesión, ya sea un tumor tipo linfoma, que son de enfermedad oportunista, o alguna infección oportunista como la toxoplasma. O dolor después de un traumatismo, que eso es muy común. Va a tener dolor, puede ser incluso por 2 meses o un poco más. ¿Qué es lo que hay que valorar cuando se tiene un paciente en el consultorio con una historia de cefalea? Por supuesto, los signos vitales, muy importantes, ya que hay que evaluar, pues, si hay, por ejemplo, datos relacionados con un Cushing. Aunque usualmente, pues, una actividad de Cushing no se va a ver en una consulta externa, usualmente se va a ver más en un ambiente intrahospitalario, un cuarto de urgencia, un salón de operaciones. Obviamente también los pacientes que tienen datos de aumento de la presión arterial muy crónica y están en bastante mal estado general van a tener pues la hipertensión, la bradicardia y las alteraciones del patrón respiratorio. Vamos a ver también, por supuesto, evaluar pues las arterias carótidas, si hay placas, si hay alteración del flujo sanguíneo cerebral, palpación, principalmente a nivel de la área de la fosa temporal,
para evaluar si no hay datos de arteritis de la arteria temporal superficial. Examen de la movilidad del cuello, por supuesto, porque los cuadros de osteoartrosis cervical secundarios pues, a enfermedades generativas de la columna cervical pueden provocar lesión, daños a articulaciones facetarias y esto puede ocasionar, por supuesto, un dolor referido a nivel cervical. El fondo de ojo es muy importante porque nos va a identificar si hay un dato de un aumento de la presión renal crónica. Rigidez de nuca o sinomenillos nos puede indicar si hay este, meningitis o hay hemorragia subaracnoidea, ya que la rigidez nucal es patognomónica en estas dos patologías. Búsqueda de foco neurológico muy importante, ya que por supuesto pues, nos va a indicar si hay alguna lesión cerebral ocupante de espacio, algún daño en la corteza, o también si hay auras presentes, pues pueden ser en las mirañas. Y signos autonómicos, pues que también podrían estar ocurriendo. Inclusive, pues estos signos autonómicos pueden estar relacionados con algunos tipos de migrañas, como vamos a ver a continuación. Principalmente, pues, datos de lagrimeo, datos de congestión nasal, enrojecimiento, que son datos de disautonomía. Clasificación de las migrañas, pues pueden ser sin aura, pueden ser con aura, migrañas crónicas. Obviamente todo esto se va a ver identificado en la historia clínica del paciente. Si el paciente tiene complicaciones después de las migrañas, si la migraña es lo más probable, si hay síndromes episódicos que pueden asociarse con migraña. Dentro de las cefaleas primarias tenemos pues las migrañas, las cefaleas de tipo tensional, las cefaleas autonómicas trigeminales, porque van asociados pues a algunos datos de alteraciones disautonómicas, por ahorita vamos a ver algunos ejemplos, y otras cefaleas primarias. Dentro de las cefaleas secundarias vamos a tener las traumáticas, las vasculares, las, las causas intracraniales no vasculares, las debidas a sustancia o a retiro de esa sustancia, puede ser cafeína, puede ser alcohol, o drogas incluso, infecciosas por supuesto, trastornos homeostáticos como si hay hipoxemia, si hay hipercamia, si pacientes con diálisis, por los trastornos metabólicos asociados, hipertensión arterial, aunque aquí hago un acápite en que la hipertensión arterial no es la principal causa de cefalea, usualmente es un error muy frecuente en la consulta externa en medicina general, hablar de que el paciente pues, puede tener cefalea porque tiene la presión arterial mal controlada. Puede ser una causa, pero no es la causa más frecuente. Así que hay que tener eso muy en cuenta. No solamente puedes mandar al paciente para la casa porque simplemente tiene la presión alta. Hipotiroidismo, ayuno, etcétera. Hay cefaleas, dolor facial, por supuesto, o con dolor facial asociado, hemicraneal principalmente, puede haber en cuellos, ojos, senos paranasales, en los dientes. Siempre hay que descartar pues estas causas asociadas, ya que pues las causas de cefalea por sinusitis son muy comunes y las causas por cefaleas asociadas a problemas dentarios también son muy frecuentes. Usualmente se puede hacer una placa de panorámica de maxilar y mandíbula, o sea, de la región bucal, y nos puede indicar pues si hay dientes que quizás no han terminado de, de salir, y eso puede ser una causa de dolor asociado. Y también, por supuesto, pues algunas causas psiquiátricas. Hay neuropatías craneales dolorosas y entre otras, algias faciales. Tenemos la famosa y clásica, pues, neuralgia del trigémino, estrictamente paroxística y con dolor continuo. Hay neuralgia del trigémino secundaria a las siguientes patologías, como esclerosis múltiple, muy importante. Recuerde que lo vimos en la clase de esclerosis múltiple. Lesiones ocupantes de espacio, por ejemplo, una lesión ocupante una lesión pues, con efecto de masa a nivel del ángulo pontocerebeloso, que es el lugar donde se encuentra pues, el origen aparente del quinto nervio craneal. Pues herpética, pues, un síndrome de Ramsay-Hunt, traumática, entre otras. Otras neuralgias pueden ser las glosofaringias, el nervio intermediario de Wisberg, la occipital, que es la de Arnold, neuritis óptica, como por ejemplo en las esclerosis múltiple, dolor facial idiopático y dolor neuropático central. Vamos a hablar un poquito sobre cefaleas primarias, pues en este caso podemos hablar de la migraña. ¿Cuál es su epidemiología? También denominada comúnmente como jaqueca, es un trastorno episódico unilateral, puede ser pulsátil, con tendencia hereditaria incluso, tiene una prevalencia aproximadamente en 8.5 casos por habitantes,
predomina pues en mujeres 3 a 1, o sea que las mujeres más comúnmente van a tener predisposición a las migrañas. Se asentó en la adolescencia y se mantiene hasta los 45 y 50 años, por lo cual después este, puede disminuir, y esto señala pues que hay una influencia hormonal del dolor. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de las migrañas? Pues se presenta mayormente en un hemicráneo, eso es muy importante, ¿sí? No en una hemicara, sino en el hemicráneo, o sea, lado derecho, lado izquierdo de la cabeza. Las crisis migrañosas pueden cambiar de lado. El paciente siempre va a buscar lugares oscuros y silenciosos para acostarse durante las crisis. Esa es una particularidad, o sea, el paciente no te lo va a decir, hay que preguntárselo. Y la calidad de vida obviamente depende del número de cefaleas que va a tener y qué tan incapacitantes son, si le impiden pues realizar sus actividades rutinarias de trabajo o incluso sus actividades sociales. Obviamente estas cefaleas tienen gatillos individuales que no están presentes en todos los pacientes, que pueden desencadenar las crisis migrañosas. Entonces, también están las migrañas sin aura, consistente. Es un episodio unilateral, pulsátil, que se puede acompañar de fotofobia, fonofobia, náuseas o vómitos. Obviamente aquí también hay que hacer el diagnóstico diferencial entre un aumento de la presión intracraneal, pero obviamente pues esto va acompañado pues de una historia un poquito más larga. Y también lo otro es que todos estos pacientes necesitan un estudio de imagen de tomografía mínimo para poder identificar pues si hay o no una lesión intracraneal. Así que todo paciente que tiene diagnóstico de migraña es porque se ha hecho ya un diagnóstico de descarte, o sea, se ha identificado con un estudio de imagen que no hay ninguna lesión ocupante de espacio. Agravamiento del dolor también ante los esfuerzos físicos. Estos ataques pueden durar entre 4 a 12 horas y interrumpen la actividad laboral del paciente, o sea, el trabajo, o incluso la actividad social del paciente. La migraña con aura tiene una menor prevalencia y consiste en episodios de disfunción neurológica que duran de 15 a 40 minutos y que precede pues al periodo de dolor. Hay unos factores desencadenantes episódicos migrañosos que pueden ser las hormonas, pueden ser el consumo de alcohol o algunos alimentos, como por ejemplo los quesos, los vinos. Bueno, esto forma parte del alcohol. El sueño, la abstinencia del sueño, eh, suele ocasionar mucha cefalea, y el estrés también, por supuesto, es un desencadenante de cefalea. La fisiopatología, por supuesto, consiste pues en que hay unos lugares, pues, por ejemplo, donde están los neurotransmisores serotoninérgicos, van a disminuir la serotonina. Eso puede ocasionar pues una disminución pues en el umbral del dolor. También, por supuesto, pues el estímulo de la corteza sensitiva primaria, después eso va a pasar a la región frontal, donde se va a interpretar el dolor, qué tan mal nos va a hacer el dolor. Y por supuesto pues a eh, todos esos van a influir pues en los mecanismos también autonómicos, que van a ir directamente relacionados también con el bajo sanguíneo, algunos neurotransmisores y sustancias neuropépticas y óxido nítrico que pueden desencadenar de vasodilatación o no de los vasos sanguíneos, pues por supuesto ocasionando pues un cuadro de cefalea de migraña. ¿Sí? Entonces, pues el fenómeno del aura también puede estar relacionado pues porque se involucra pues el área de la corteza frontal relacionada, ¿sí? Y por supuesto pues otras áreas de la corteza que puede estar siendo, se desencadenan pues, una conducción nerviosa irregular en estas áreas y pueden ocasionar pues esos síntomas premonitorios. Entonces, ¿cuál es la evolución del tratamiento para las cefaleas? El tratamiento de la migraña, de la cefalea tipo migrañosa, perdón. El tratamiento de la migraña tiene dos aspectos principales: el tratamiento sintomático de los episodios y, en todo caso, pues, de frecuencias elevadas o gran agresividad de los episodios, hay que dar un tratamiento preventivo. Entonces, este tratamiento sintomático consiste, por supuesto, en paracetamol, AINES, incluso aspirina puede estar indicado, pero vuelvo y repito, esto es algo que se instaura siempre y cuando el paciente tenga una historia de migraña y tenga estudios diagnósticos por imagen que confirme que no hay ninguna otra lesión asociada, ya sea un SB hemorrágico, ya sea una hemorragia subaracnoidea,
ya sea un tumor cerebral. Sí, obviamente pues se le puede administrar aspirina de forma más segura, ya que como ustedes saben pues la aspirina es un antiagregante y eso puede ocasionar pues riesgo de sangrado o empeoramiento pues del cuadro de sangrado si ya tiene previamente. Ergotamina también y triptófano se pueden dar como tratamiento sintomático de las cefaleas. También, por supuesto, hay un tratamiento preventivo. Dentro del tratamiento sintomático, pues, para recapitular, la ergotamina es la famosa Migratán. Que usualmente es una combinación de ergotamina con cafeína, con metamizol, que es el Isalgin. Y los triptófanos, pues, se encuentra el sumatriptán, como medicamentos, ejemplos de medicamentos de este tipo. Entonces puedes conocerlos para poder tener la capacidad de recetárselos al paciente cuando tiene una cefalea o te llega el paciente pues, al cuarto de urgencia o a la consulta con un cuadro de migraña, muy sugestivo de migraña. Entonces aquí también se va a ver la respuesta, ¿no? Si mejora o no mejora con el antimigrañoso, porque si no entonces habría que considerar otro tipo de cefalea. También tenemos, por supuesto, pues, tratamiento preventivo, o sea, que se le da al paciente más o menos unos 15 días de tratamiento sintomático y después de eso, pues, se le cambia a propanolol, una diaria, que puede ser incluso por 3 a 6 meses. Todos estos tratamientos se pueden dar de la misma forma. Flunaricina, amitriptilina, que también es un antidepresivo. Ácido valproico también sirve para la cefalea. El topiramato, anticonvulsivante, también sirve para la cefalea. Y por supuesto otros tratamientos ya un poquito más avanzados como anticuerpos monoclonales y toxina botulínica. Entonces, en la sala de emergencia, el tratamiento para estatus migrañoso o el ataque severo, pues consiste principalmente pues, en hidratación intravenosa, reposo en un ámbito adecuado y por supuesto pues antiméticos en todo caso de ser necesario, metoclopramida, eh, incluso ondansetron si es posible, analgésicos y coadyuvantes, ¿no? Y obviamente pues que se evalúa rápidamente para descartar si migraña o no, si el dolor está asociado con náusea, si el dolor está asociado con fotofobia, pero igual, todas estas cosas son datos que pueden sugerir en un momento la presión intracranial, ¿sí? Pero bueno, hay una fisiopatología que también está relacionada con una vasodilatación en las migrañas y por supuesto pues la migraña hasta cierto punto, o sea, o esa vasodilatación pues hasta cierto punto puede estar relacionada hasta cierto punto pues con eh, ese trigger de dolor, no necesariamente pues un aumento de la presión intracraneal, pero pues la dura madre pues, va a identificar este aumento del, del diámetro del vaso sanguíneo como un estímulo doloroso. Y entonces, pues, el dolor también genera discapacidad, o sea, para hacer su trabajo o para incluso llevar sus actividades de la vida diaria, actividades sociales, ¿no? Todas estas cosas, pues, nos van a dar, por descarte, pues, si se trata uno de una migraña, y también, pues, hay una escala para evaluar la discapacidad, ¿no? Creo que se llama el MIDAS, ahorita creo que lo voy a comentar un poquito más adelante, que pueda ayudar a identificar, pues, qué tan severa o qué tan discapacitante es la migraña en el transcurso del tiempo. Entonces, por supuesto, pues, esto vuelvo y repito, esto se hace con pacientes en seguimiento. O sea, no puedes en una primera consulta saber qué tan incapacitante es una migraña o si es una migraña o no, porque no tienes una historia que te suceda. ¿Sí? O sea, una historia previa que te haga por descarte saber eso. E incluso, pues, un estudio de imagen que eh, te sustente, que no hay tampoco datos de aumento de la presión intracraneal. Entonces hay criterios que nos sugieren interpretar migraña refractaria. Claro que sí, que hayan tomado 3 medicamentos preventivos de primera línea en dosis y tiempos adecuados, 3 incluso 6 meses, haya realizado tratamientos no farmacológicos como yoga, eh, mindfulness, estas cosas para manejo del dolor, no esté abusando de analgésicos y tenga un puntaje MIDAS mayor o igual a 11. Pues, yo los invito pues a que busquen esta escala para que puedan ver con un poquito más de detalle pues cuáles son los criterios que se toman para saber si la migraña es incapacitante o no. Entonces, hay algunas complicaciones que hay que tomar en cuenta, como el estatus migrañoso, que son ataques de migraña que persisten más de 72 horas, porque realmente una migraña puede incluso ser hasta 72 horas, pero si se extiende más de eso, pues obviamente ya estamos ante un estatus migrañoso, que hay una hora persistente sin infarto, y el infarto migrañoso, pues,
Obviamente, pues, aura migrañosa que dura más de una hora. En este caso, pues, un componente de vasoconstricción también existente, que lleva un bajo flujo, ¿sí? Que dura más de una hora, y se confirma con resonancia magnética. Se confirma una lesión isquémica cerebral en la fase de difusión-perfusión, obviamente, si es aguda, ¿no? Y buscar, pues, también en este caso, si hay infartos, buscar asociación con anticuerpos antifosfolípidos y anticardiolipinas, ¿no? Que tienen un componente, pues, incluso autoinmune. La cefalea tensional, pues, es otro tipo de cefalea primaria. Es la cefalea más frecuente en la población sana, usualmente, pues, relacionada con estrés en el trabajo. Sí, imagínate, te va a dar una historia clásica de que el paciente después de su trabajo llega con mucho dolor de cabeza a su casa. Sí, se mejora en la mañana, pero automáticamente, pues, está nuevamente en su trabajo. En el transcurso después del mediodía, en la tarde, nuevamente comienza a tener la cefalea tensional. Justamente pues tiene un gran componente cervical asociado. 60-85% de las personas padecen de forma esporádica de cefalea ucraniana moderada, moderada opresiva y no pulsátil, ¿no? Porque esto es una característica más de la migraña, descrita de los pacientes como de peso, vincha o presión. Entonces, antiguamente llamada cefalea por contractura muscular, claro que sí, o incluso psicógena, ¿sí? Entonces, desde 1988 se denominó tensional, pero claro que sí. En la contractura muscular que ocurre aquí a nivel cervical puede desencadenar, pues, una irradiación del dolor hacia la ponorosis del cuero cabelludo. Entonces, pues, se presenta como una forma episódica, de forma episódica frecuente, eh, usualmente menos de 14 días de dolor por mes, porque usualmente, pues, también está relacionada, pues, con el estrés. El paciente, pues, mejora después de salir del trabajo, en la noche, o sea, se despierta bien en la mañana, cosa que no ocurriría con un paciente con datos de aumento de la presión arterial, por ejemplo, secundario a un tumor donde va a despertar con dolor de cabeza en las mañanas principalmente. Puede tener palpación dolorosa en los músculos de la región cervical. Sí, es muy importante, hay que examinar al paciente para buscar triggers, ¿no? Por contractura cervical, de la musculatura cervical. Sí, entonces su forma episódica infrecuente, menos de un día de dolor por mes, y su forma crónica, pues más de 15 días de dolor por mes. Casi 180 días entonces al año. Aspecto clínico de la cefalea tensional predomina en mujeres, usualmente las mujeres son un poco más lábiles a este aspecto del estrés, ¿sí? Eh, Usualmente pues va desde la adolescencia a la adultez. Y sus aspectos fisiopatológicos pues, se trata de unir posibles trastornos periféricos musculares con una alteración nocioceptiva central. Y pues obviamente aquí entra un aspecto importante, ¿no? Hay que preguntarle al paciente si en su trabajo tiene problemas con su grupo de trabajo, tiene problemas con la organización de sus ideas, tiene problemas con su desempeño laboral para la ejecución de las tareas o lo que se le ordena, tiene problemas con su jefe, tiene ya notificaciones o sanciones o amenazas de despido. Y todas estas cosas pues hay que evaluarlas porque van a repercutir o te van a ayudar a ti como médico pues a saber si hay o no un gran componente pues relacionado con el estrés. El tratamiento, obviamente, hay tratamiento sintomático, analgésicos simples, obviamente puede dar paracetamol, puede dar aspirina. Y recuerden, muy importante, no es que la aspirina esté contraindicada para las cefaleas, pero siempre hacer el diagnóstico diferencial. Vuelvo y repito, y les doy el ejemplo porque ustedes están en un proceso de aprendizaje. Un paciente te llega en una primera consulta con una cefalea importante que le hace buscar atención médica, no le puedes mandar aspirina como primer tratamiento, porque no sabes qué tiene realmente. Tú puedes tener, según la historia clínica, las altas sospechas de que es una migraña, pero no dar un tratamiento de aspirina como primera opción. Hay otros tratamientos que se pueden dar, hay una múltiple gama de medicamentos que se pueden utilizar. No des medicamento como primera opción. Podría estar ante la presencia de un SB hemorrágico pequeño o incluso una hemorragia sobreanidea y eso podría empeorar la clínica del paciente, incluso comprometer la vida del paciente después del consumo del medicamento. Entonces, puedes dar paracetamol con o sin cafeína, eh, los AINES, naproxeno, diclofenaco, ketorolaco, o sea, hay una amplia variedad de medicamentos que se pueden utilizar. El tratamiento preventivo, pues, puede ser incluso amitriptilina, en este caso porque es un medicamento que
es un regulador del estado del ánimo, es un antidepresivo, ¿sí? Entonces, obviamente, pues tiene un componente importante para el tratamiento del dolor con percepción psicógena, pues por el estrés en este caso, ¿sí? Eh, y pues se puede indicar pues por el periodo que tú creas correspondiente. Obviamente pues hay que siempre evaluar que el paciente siempre va a estar sometido al estrés, ¿no? En su trabajo. Y obviamente pues también este paciente va a requerir una orientación pues y una enseñanza. Tiene que aprender también a manejar la atención. Tiene que también a hacer técnicas de yoga o mindfulness para poder pues, porque todos en algún momento igual de nuestras vidas o continuamente pues estamos sometidos a estrés y por eso pues no nos vamos a derrumbar, ¿sí? Entonces pues es muy importante también orientar al paciente en este aspecto, ¿sí? Tratamientos no farmacológicos, por supuesto, técnicas conductuales, aquí las estoy diciendo, cognitivas, acupuntura, biofeedback, entre otros, son válidos en esta cefalea en la que la ansiedad elevada y el estrés desempeñan un papel importante, ¿sí? Simplemente pues pacientes que no saben manejar el estrés en su trabajo. Entonces, cefaleas autonómicas trigeminales, pues, es otro tema a tratar. Están las cefaleas en racimos, episódicas o crónicas, las hemigraneras paroxísticas, episódicas o crónicas. Están el insuna y la hemicranera continua. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. La cefalea en racimos, acuminada en salvas o clúster, sí, predomina en varones en una relación de 3 a 1 y 75% de los casos se presentan entre los 20 y los 40 años. Es un dolor en racimos o salvas que aparecen en periodos de duración variable, entre 1 o 2 meses, con periodos de remisión de meses o años. Aunque lo vital es que haya siempre una historia de cefaleas de este tipo que se repiten 1 o 2 veces al año. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Al menos 5 ataques que cumplan con los criterios, pues dolor unilateral, pues en este caso pues es una cefalea en racimos, tiene esta característica, orbitario, suborbitario, temporal, intenso, muy intenso, de 15 a 180 minutos de duración sin tratamiento, eh, cualquiera o ambas de las dos características siguientes, inyección conjuntival, que aquí tenemos entonces las disautonomías o epífora, congestión nasal o rinorrea, edema palpebral. Todos estos son datos de disautonomía, diaforesis facial, especialmente frontal, miosis, tosis. Los ataques tienen una frecuencia de 1 por cada 48 horas, 8 por día. O sea, es muy variable sin evidencia de antecedentes o hallazgos del examen neurológico, que denominen pues una lesión intracraneal. Tratamiento, pues obviamente el ataque agudo se trata con oxígeno de 10 a 15 litros por minuto durante 10 a 15 minutos o inyección subcutánea de sumatriptán, ¿no? Ergotamina también, lidocaína intranasal, pues es un tipo eh, de, de migraña pues que responde muy bien a este tipo de medicamentos. Terapia preventiva que se puede utilizar en el corto tiempo transicional, los corticosteroides, bioral, verapamilo también como vasodilatador, divalproato de sodio, meprednisona, topiramato, o sea, hay varias combinaciones que se pueden utilizar, ¿sí? Incluso litio se puede utilizar, ¿sí? También en estos casos. Muchas veces, pues, si ya no mejora, pues hay otros tratamientos, como por ejemplo la neuroestimulación, estimulación cerebral, estimulación profunda, ¿no? Estimulación de los nervios supraorbitarios, ¿sí? Hay varias técnicas de estimulación, de neuroestimulación, que se pueden utilizar para tratar este tipo de cefaleas. En el caso de que haya una cefalea pues, que tenga relación con una miraña o una neuropatía occipital, pues tratamiento con corticoides o aplicación de toxina botulinica en el territorio afectado, ¿sí? O bloqueo también del nervio occipital mayor. Hemicraniana crónica paroxística tiene un predominio femenino de 7 a 1. Mejoran con indometacina de 20 a 50 miligramos por vía rectal o, bueno, también vía oral, ¿no? Si existen náuseas o vómitos, eh, obviamente la manejación rectal en este caso, pues a veces las náuseas y los vómitos pueden ser incapacitantes, no dejar que el paciente no tolere nada vía oral, o si no, pues vía oral. ¿Sí? El ataque de dolor dura de 10 minutos a 30 minutos. La frecuencia de los ataques muestra una variación considerable entre 1
y 40 en 24 horas, o sea que es bastante variable. Dolor unilateral, punzante e intenso, que se localiza en la región temporal y orbitaria. Puede irradiarse al cuello y hombros. Tiene también signos autonómicos más frecuentes que acompañan al dolor son la epífora, inyección conjuntival y rinorrea. O sea, todas estas cosas, pues, los ataques se pueden presentar en la noche. O sea, hay muchas cosas que se traslapan con una u otra cefalea y hay que hacer diagnóstico diferencial. La migraña continua, una cefalea estrictamente persistente unilateral, con signos autonómicos ipsilaterales que responden bien a la indometacina. Eh, la cefalea unilateral que cumple los criterios B y D. B, duración mayor de 3, con regudizaciones en los meses, en el mes, pues, de al menos eh, moderada intensidad. Eh, También cualquiera de las características siguientes, como por ejemplo, al menos uno de los siguientes síntomas o signos ipsilaterales que pueden ser de cefalea, como son la hiperemia conjuntival, lagrimeo, congestión nasal o rinorrea, edema palpebral, sudoración frontal y facial, miosis y tos. El Izuna es un síndrome doloroso descrito desde 1989. Consiste en episodios brevísimos en el territorio de la primera rama trigeminal, acompañados especialmente de inyección conjuntival severa y epífora, o sea, con alteraciones autonómicas. Puede haber hasta 40 crisis dolorosas en una hora y cada crisis dura aproximadamente 40 segundos, o sea, es corta. Es excepcional y puede confundirse con la neuralgia del trigémino, en especial en la rama de V1. En el periodo agudo se puede utilizar lidocaína como profilaxis, también topiramato, lamotrigina, gabapentina y carbamazepina. Cefaleas crónicas diarias y migraña crónica. Cefalea crónica diaria, pues es un síndrome doloroso crónico caracterizado por la presencia de al menos 15 días de dolor por mes, con más de 4 horas de dolor por día. Tiene una prevalencia del 2 al 5% en la población general. En este grupo se encuentra también por la cefalea migraña continua, la cefalea tensional crónica, cefalea crónica de inicio reciente y la migraña crónica. Bien, entonces, pues, eh, vamos a ver algunas cefaleas por uso de medicación. Este, Obviamente, pues, hay que también tener cuidado cuando se recomienda el ergotamina y triptófano, porque estos medicamentos, si se suspenden abruptamente, incluso los opioides, pueden provocar cuadros de dolor de cabeza por rebote. Entonces, lo que hay que hacer es suspender el tratamiento al paciente de forma paulatina. Obviamente, pues, es importante. Obviamente también la cafeína, al suspenderse, las personas que toman café diariamente pueden tener migraña después de la suspensión del café. Drogas, alcohol, también puede ocurrir, ¿sí? Entonces hay que también evaluar todos estos eh, datos al momento del interrogatorio para descartar rebote por suspensión de un medicamento que se utiliza crónicamente o de alguna sustancia. Hay cefalea primaria de la tos, se presenta como un dolor agudo que dura hasta un minuto, muy intenso, sin otros síntomas asociados con la tos. Obviamente, pues la tos es una manera de valsalva rápida, eso aumenta la presión intracraneal de manera rápida y transitoria, ¿no? Cefalea asociada con actividad sexual es muy importante ya que es un dolor usualmente tipo cefalea, o sea, una cefalea orgásmica, perdón. Y en este caso, pues hay que descartar que no haya una ruptura de aneurisma a su secundaria, ¿no? Muy importante. Obviamente la historia nos va a orientar. Cefalea primaria con ejercicio, pues por la vasodilatación excesiva que existe, puede ocasionar pues dolor de cabeza después del ejercicio. También incluso la cefalea del fin de semana, pacientes sometidos a mucho estrés en su día a día, el fin de semana pues al llegar a ese periodo de descanso, tienen vasodilatación de los vasos sanguíneos cerebrales y les puede inducir pues una cefalea. Está la cefalea también en torno a estallido, clínicamente simulada por lo agudo e intenso,
puede ser por la ruptura de un aneurisma o sangrado intracraneal, ¿sí? Entonces aquí, pues, una cefalea en trueno es característica, pues, de un evento cerebrovascular. La cefalea hípnica es intensa, unilateral o bilateral de presentación nocturna, nunca en la siesta, siempre en la noche. Se despierta el paciente, casi siempre entre las 3 y 5 de la madrugada, sin síntomas asociados. Tiene una respuesta favorable al litio. Pero hay que descartar pues que no es una cefalea también por aumento de la presión intracraneal. O sea, hay muchos tipos de cefaleas, ¿sí? Por eso es que es importante pues conocerlas todas para tratar de eh, hacer por descarte los diagnósticos. Cefalea primaria por estímulo frío se produce al contacto con un estímulo frío en el ambiente o ante una congestión. O consumo de helado, una bebida muy fría, pues que es el famoso freeze brain, ¿ok? Pero puede ser persistente. A todos nos ha pasado, ¿no? Que nos hemos tomado una bebida muy fría y de repente nos da un gran dolor de cabeza. Eso puede ser por una estimulación muy abrupta del nervio trigémino. Otras cefaleas, pues cefaleas empuntadas, cefalea idiopática, es de corta duración, de naturaleza benigna y en general autolimitada. Mayor prevalencia en mujeres y pacientes con cefaleas primarias de cualquier tipo. Son dolores breves y aislados que no necesitan tratamiento. Y si aumenta la frecuencia, el tratamiento con indometacina o naproxeno de 5 a 7 días suele resolver el cuadro. Vamos a ver un poquito de cefalea secundaria. Tenemos la cefalea postraumática. Esta ocurre obviamente después de, como lo dice su título, de un trauma craneoencefálico. Ahí pueden ser de tipo agudo o crónico. Las agudas pueden resolver usualmente en 8 semanas, que son 2 meses, pero crónicamente ya pues puede haber un periodo mucho mayor. Puede haber síntomas asociados como síntomas autonómicos, síntomas depresivos y fotosensibilidad. eh, y fonosensibilidad, o sea, molestias a los sonidos y a los ruidos. Tratamiento agudo, analgésicos simples con AINES, ketorolaco por ejemplo, y crónico ya recurriría entonces a la necesidad de dar al paciente antidepresivos, tratamiento no farmacológico con mindfulness, yoga y apoyo psicológico. ¿Sí? Cefalea asociada con enfermedad cerebrovascular, pues es un síntoma variable en los infartos ateriotrombóticos, más frecuente en oclusiones de arterias de mediano calibre y embolias, más comúnmente en hemorragias intracraneales y subaracnoideas. En hemorragia subaracnoidea, la peor cefalea de su vida. ¿Sí? Vuelvo y repito, el paciente no te va a decir eso. Usted tiene que preguntarle al paciente si el paciente tiene estas características. Obviamente signos meningios asociados, ¿no? Rigidez nucal. Disección arterial puede ser espontánea o traumática, común en personas jóvenes, alrededor de los 40 años, con un dolor agudo que irradia el cuello o la base del cráneo. También trombosis venosa cerebral, la cefalea es frecuente y puede acompañarse de edema de papila, convulsiones, déficit motor y coma incluso. ¿Sí? A veces el coma está más relacionado pues por una alteración de flujo o de retorno venoso y eso puede ocasionar congestión o edema cerebral por déficit del retorno venoso, incluso infartos venosos. Eh, Cefalea por arteritis de células gigantes, es una vasculitis granulomatosa que afecta las arterias como la arteria temporal superficial, las vertebrales, las carótidas, las oftálmicas, las ciliares posteriores y el arco aórtico. Es una cefalea de inicio reciente en pacientes mayores de 50 años. Tiene síntomas asociados como ceguera, claudicación mandibular, fiebre, pérdida de peso, ¿no? Una vasculitis, ¿no? Anemia, elevación del BES y proteína C reactiva, o sea, del BES y el PCR. El compromiso visual puede estar afectado por las arterias ciliares posteriores y central de la retina. Eso entonces es una emergencia neurológica. Tratamiento con corticoides como buena enfermedad autoinmune, comenzando en dosis altas que se reducen de 5 miligramos, que se reducen 5 miligramos por semana, gradualmente. El tratamiento debe continuar por lo menos al menos durante 2 años. Y también está indicada pues para hacer diagnóstico pues una biopsia de la, de la arteria temporal superficial. ¿Sí? Otras cefaleas, cefaleas por lesiones ocupantes de espacio o por lesiones que tienen efecto de masa, es lo mismo. ¿Sí? Tumores, abscesos, lesiones infiltrativas, hipertensión intracraneal. eh, eh, Obviamente, pues hay que hacer una tomografía,
como estudio para poder evaluar, pues, y hacer el diagnóstico, ¿no? Porque igual, todas las otras cefaleas pueden tener características que pueden sugerir un aumento de la presión intracraneal. Cefaleas por fármacos y sustancias como la nitroglicerina, alcohol, cafeína, ya lo dije, ¿no? AINES, niveles de la recaptación de serotonina, estrógeno, entre otros. Principalmente pues por suspensión abrupta, ¿no? Como síndrome de rebote. Vamos a ver algunas cefaleas por alteración de la presión intracraneal. Tenemos entonces el famoso pseudotumor cerebri, que ocurre, pues, yo les había dicho, pues, en las mujeres principalmente, tiene las mujeres con las 4 Fs, ¿sí? Papiledema, bilateral, diplopia, por alteración del sexto nervio craneal. En las imágenes de tomografía y resonancia magnética no va a haber ninguna alteración, pero la punción lumbar va a presentar una presión de apertura elevada de líquido cefalorraquídeo de más de 20 centímetros de agua, ¿sí? Entonces va a haber pues este síndrome de, ¿no? de pseudotumor cerebri, ¿no? Y entonces puedo recurrir también con alteraciones visuales, que como tratamiento en algunos centros especializados pueden ofrecer pues una fenestración de la vaina del nervio óptico o pues una derivación. El ventrículo peritoneal puede también ser tratamiento para aliviar quirúrgico pues estos síntomas de su tumor cerebral. Porque obviamente pues una de las lesiones más temidas de esta patología es la pérdida visual. Mujeres jóvenes con sobrepeso o obesidad, ¿no? Importante. La complicación principal es la pérdida visual y la parálisis del sexto nervio craneal, ¿no? Recuerden que el sexto nervio craneal es o sea, es el nervio craneal más afectado en la presión intracraneal crónica. Agudamente, usualmente, el nervio craneal más afectado es el tercero, ¿sí? Por herniación bucal. El tratamiento va a ser acetozolamida, que es un medicamento que ayuda a disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo. Solamente hay que tener cuidado porque un efecto adverso común de este medicamento es la acidosis metabólica. Hay que hacer una gasometría después de unos días para ver si no tiene alteraciones. Y el topiramato pues es una alternativa también anticonvulsivante, pues, que también sirve como antimigrañoso. Y por supuesto pues las punciones lumbares intermitentes pueden ayudar a mejorar los síntomas de forma transitoria. Pero al final pues podría ser indicativo de colocar una derivación ventrículo peritoneal. La hipotensión del líquido cefalorraquídeo pues también es una eh, causa de cefalea, no solamente la hipertensión intracraneal, sino también la hipotensión intracraneal, ya se lo había manifestado anteriormente en las clases. También les había dicho que la arterial de Cushing se puede ver también con hipotensión intracraneal aguda, ¿sí? Sus causas, obviamente las más comunes son por una fístula de líquido cefalorraquídeo, o sea, que el líquido cefalorraquídeo se te salga por la nariz, ya sea por un defecto en el piso de la base del cráneo por un procedimiento quirúrgico, como por ejemplo las cirugías transfenoidales, o puede ser, por ejemplo, si hay una fístula esofágica espontánea. A veces ocurre cuando hay erosión de la lámina cribosa etmoides producto de algún tumor que esté invadiendo esa región. Pueden ser incluso postraumáticas por fístula líquido esofágico por el oído. Pueden ser también asociadas a procedimientos como la punción lumbar. Por eso se le recomienda al paciente después de una punción lumbar quedarse recostado en la cama una hora aproximadamente para evitar pues la cefalea por hipotensión del líquido cefalorraquídeo. Y incluso pues si hay una válvula de derivación ventriculoperitoneal colocada que está drenando mucho líquido cefalorraquídeo o hace mucho efecto de sifón, pues cuando el paciente está de pie, entonces obviamente pues hay que considerar pues incluso cambiar ese sistema. Todas estas cosas pues hacen que disminuya muy rápidamente la presión intracraneal y causa cefalea, ¿sí? Entonces, pues, tiene una complicación importante que es la formación de hematomas surales crónicos, ¿sí? Porque hay una presión intracraneal tan baja que no sé cómo explicárselo sencillamente, pero como que el cerebro se chupa, pues, porque hay tanta poca presión intracraneal y entonces eso hace que los espacios
subdurales se aumenten de tamaño y se rompan las venas puentes que hay allí y se empieza a acumular pues entonces sangre en ese espacio, ¿no? Nuestro tratamiento consiste principalmente pues en eliminar la causa que está haciendo que haya una pérdida de líquido fosfolípido abrupta. Se pueden utilizar cafeínas y corticoides en este caso. Y vamos a terminar pues con neuralgias, ¿sí? Porque este tema va muy de la mano, las cefaleas y las neuralgias. Entonces, algunas generalidades, la neuralgia del trigémino se caracteriza por ser un dolor que sigue el recorrido anatómico del nervio, puede ser en las ramas V1, V2 y V3, obviamente pues con las áreas anatómicamente inervadas por el nervio. Si es eh, un dolor orofacial, obviamente pues puede ser uno o más divisiones, en este caso V2, V3. La rama V2, V3 es la más frecuente afectada, se clasifica en clásica y secundaria. Clásica por cruce neurovascular, o sea, que hay un loop en la AICA usualmente que es rama de la basilar, que sale muy tortuosa o muy redundante, pasa por encima del origen aparente del quinto nervio craneal en la cara lateral del puente, y entonces lo que hay que hacer es, con un procedimiento quirúrgico, separar esa arteria que está ahí en el tronco del nervio y colocar pues un tefloncito o un parchecito de músculo allí para evitar el contacto directo de la arteria con la rama o el origen aparente del nervio. Y secundarias pues como enfermedades neurológicas, en este caso pues la esclerosis múltiple. La característica que es un dolor fulgurante o quemante, puede haber paroxismos que duran segundos, incluso 2 minutos, eh, no experimentan dolor entre los paroxismos. Si hay dolor continuo adicional en la misma distribución y en los mismos periodos de dolor paroxístico, se considera que tiene una neuralgia de trigémino con dolor continuo, ¿sí? Entonces, a veces el dolor de la neuralgia del trigémino puede ser pasajero, que puede orientar pues a las piezas dentarias con caries o abscesos dentarios. Obviamente, pues por la distribución del nervio, el paciente te va a decir que le duele el área de la mandíbula o el maxilar. Obviamente, eso te va a llevar pues a descartar que no hay un problema dental. Sí, obviamente, pues la historia repetitiva, descartando otras cosas, te va a llevar a hacer diagnóstico porque a veces el dolor es transitorio. O sea, el paciente puede llegar a la consulta sin dolor, ¿sí? Entonces, a veces también con histórica saber si hay algunos desengatillantes del dolor como lo pueden ser pues el roce de la sábana, de la cama, el roce de la mano, cambio de temperatura, cepillarse los dientes, comer, reírse, eh, eh, cambiar de un ambiente frío a un ambiente caliente. O sea, todas estas cosas pueden ser desengatillantes del dolor de cabeza, del dolor tipo neurálgico, ¿no? Entonces, obviamente, pues todas estas cosas hay que preguntárselo al paciente para ver si no tiene pues la clínica de una neuralgia trigeminal. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Pues hay paroxismos recurrentes del dolor facial unilateral en las distribuciones de una o más ramas del nervio trigémino sin irradiación que cumple con los criterios B y C. El criterio B es el dolor el dolor presenta estas características, perdón, duración entre una fracción de segundo hasta 2 minutos, intensidad grave, sensación de descarga eléctrica, dolor fulgurante, punzante o agudo. El criterio C, desencadenado por estímulos inocuos en el territorio de inervación de la rama de trigémino afectada, ¿no? Que ya les dije cuáles eran. El roce de la sábana, el tocarse la cara, reírse, cepillarse los dientes, comer, ¿sí? Todas estas cosas nos pueden llevar a hacer diagnóstico diferencial, si es o no una neuralgia de trigémino. El tratamiento, obviamente, pues el tratamiento de elección va a ser carbamazepina, muy importante. La dosis puede trascender hasta 1600 miligramos por día. Usualmente la carbamazepina es de 200 miligramos. También como alternativa le puede dar la motrigina, gabapentina y pregabalina, que es lo mismo prácticamente, nada más que dos presentaciones diferentes. Y coadyuvante también puede ser la metriptilina, ¿sí? Incluso también el clonazepam.
Tratamiento quirúrgico, por supuesto, pues es un procedimiento donde, bueno, hay de varios tipos, ¿no? Está el percutáneo y está el microquirúrgico. El percutáneo consiste en introducir, pues, una guía mediante fluoroscopía hacia el foramen eh, oval para entonces hacer una punción directa hacia el ganglio de Gasser, ¿sí? El foramen oval es por donde sale V3 y eso entonces va a aliviar el dolor. Se puede hacer una ablación eh, que ayuda pues a manejar el dolor neuropático. Esto lo hace mucho el especialista de cirugía. Y técnica microquirúrgica, pues obviamente la que hacemos nosotros los neurocirujanos, que nos metemos al cráneo, eh, vemos el origen aparente del tercero, del quinto nervio craneal. Aquí este es el cerebelo, la folia del cerebelo, separamos aquí. Vemos pues el recorrido de la arteria aica, que tiene un ramo, pues, o una porción de su trayecto va a pasar sobre el origen aparente, que es lo que va a causar la cefalea, que es la causa más común, y entonces eso se separa por técnica microvascular, se separa la aracnoide que está pegada al ramo, ¿sí? Y se coloca allí pues una planchita de teflón o un pedacito de músculo y se aísla pues el contacto directo de la rama o el loop pues de la AICA redundante sobre el origen aparente pues a la raíz pues del quinto nervio craneal. Y también existe pues la radiocirugía por gamma knife, que consiste pues en administrar radiación ionizante dirigida en un haz específico hacia el ganglio de Gasser, pues para lograr pues también realizar un procedimiento ablativo del mismo. Hay que hacer diagnósticos diferenciales, por supuesto. Tenemos pues lesiones de la fosa posterior, que sus características principales van a ser afectación del trigémino facial auditivo, porque obviamente pues estos son nervios que se encuentran a nivel del ángulo pontocerebeloso, ¿sí? Ángulo pontocerebeloso. Obviamente hay que hacer una resonancia magnética para descartar. Igual de todas formas pues la resonancia magnética va a ser realizada en estos pacientes siempre porque hay que descartar pues inicialmente lo del loop de la AICA sobre el origen aparente del quinto. La oreja del glosofaringio, porque también va a causar con un dolor mandibular y submandibular en la lengua, ¿sí? Desencadenada precisamente el dolor por deglución o la fonación. También va a haber dolor en las lesiones, perdón, más lo que sean el pilar de la faringe y tercio posterior de la lengua, que es el área de inervación del glosofaringio, como ustedes saben, ¿sí? Y la cefalea en racimos también, porque tienen las mismas características, no es hemicraneal, o sea, de un solo lado y con disautonomía, ¿no? La cefalea en racimo pues un dolor intenso, duración de más de 20 minutos, en cambio la trigeminal pues puede ser un periodo mucho más corto en ráfagas o eh, de 2 minutos. Y si ya es más de eso, pues es continuo, ¿sí? Entonces, también hay que hacer diagnóstico con la neuralgia posherpéstica, que es eh, el Rein-Home, ¿no? Realmente, por lesiones dérmicas, este, por herpes zóster, ¿no? Recuerden que el herpes zóster siempre está guardado allí en, el, en los ganglios de nervio periférico, ¿sí? Y por supuesto, pues en este caso, pues el ganglio de la raíz dorsal es de la médula y el ganglio de Gaza, en este caso, pues del quinto nervio craneal. Ahí puede entonces, cuando hay un periodo de eh, de disminución pues del sistema inmune, pues puede ocasionar una reactivación del virus, ¿no? Pulpitis dentaria, por supuesto, pues hay que hacer diagnóstico diferencial con esto. Puede haber agravación nocturna y rápida progresión, ramas V2 y V3, por eso hay que hacer diagnóstico diferencial, evaluación por odontología y disfunción de la articulación temporomandibular, por supuesto. Va a haber dolor cuando se abre la boca, pues en su máximo grado, ¿sí? Y el dolor va a estar localizado precisamente pues allí en la articulación temporomandibular, ¿sí? Otra neuralgia, por supuesto, pues la neuralgia del laringio superior. Eh, el origen va a ser la rama del décimo nervio craneal. Característica de dolor exquisito. Localización cricoaritinoidea. Etiología, pues secundaria con presión tumoral. Glosofaringio. Localización, la región amigdalina.
desencadenantes de inclusión y protrusión lingual, sacar la lengua, causas orgánicas, cruces vasculares, síndrome de Eagle, el síndrome de Reisen-Hahn, la infección por el virus del herpes zóster, ¿sí? De, bueno, puede ser del séptimo en este caso, o puede ser del quinto, ¿sí? El dolor intenso en pabellón de la oreja, retroauricular y parálisis facial periférica, y el nervio occipital mayor, pues, origen, rama de C2, esta es la neuralgia de Arnold, ¿sí? Dolor punzante en ráfaga, distribución del punto doloroso hacia el migráneo anterior. Eh, que obviamente pues es la rama de C2 la que ocasiona allí, siempre hay que hacer diagnóstico diferencial. Y pues, este, como dice la diapositiva, pues quizás han quedado ustedes con dolor de cabeza después de haber estado escuchando tantos diagnósticos diferenciales, pero al final pues el secreto es conocer todo el espectro de cefaleas que hay, qué es la que lo causa, para poder entonces uno, con esas características, poder dirigir el interrogatorio y poder entonces identificar qué tipo de cefalea es o qué tipo de neuralgia es y poder ofrecer los tratamientos entonces adecuados. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.